Normalmente, cuando pensamos en mejorar en cualquier disciplina, ya sea física o mental, hay como una expectativa muy arraigada de que el progreso es lineal. Ujú. O sea, es como el pedal del acelerador de un auto. Si alguien quiere ir más rápido, bueno, simplemente pisa más fuerte el acelerador y el motor responde. Es una relación matemática directa. Claro. Y sobre todo, muy reconfortante para la mente, ¿no? Exacto. Es una analogía perfecta, para ilustrar nuestro sesgo cognitivo. Nos fascina esa lógica simple. La idea de que el sufrimiento, el sudor extremo y la fatiga tienen que traducirse proporcionalmente en resultados. Asumimos que el cuerpo es una máquina de combustión simple. Totalmente. Pero luego alguien se pone unas zapatillas, sale al asfalto para entrenar y buscar superar sus límites, y de repente ese pedal del acelerador biológico, digamos, funciona al revés. Se rompe la lógica. Sí, el progreso se vuelve un panorama súper turbio. Y de eso, justamente, trata nuestra inmersión profunda de hoy. Continuamos con esta serie de exploraciones sobre obras literarias fundamentales del mundo del entrenamiento. Una serie espectacular, la verdad. Sin duda, ya hemos desgranado joyas como Nacidos para correr, Un clásico. también ¿de qué hablo cuando hablo de correr? Correr, comer, vivir y por supuesto la locura que es ultramaratón. Sí, sí, sí. Libros que te cambian la perspectiva. Pero hoy vamos a sumergirnos exclusivamente en 80-20 Running, el libro de Matt Fitzgerald. Y queremos ofrecer una mirada diferente, súper reveladora para quienes ya lo leyeron y, bueno, una invitación irresistible para quienes aún no lo han hecho. Y este análisis es un salvavidas, o sea, literal. Un salvavidas para ese perfil de corredor o corredora que vive lesionándose o que no progresa por más que entrene muchísimo. Exactamente. Porque lo fascinante aquí, y este es como el gancho del asunto, es la ironía central del libro. Una ironía avalada por la ciencia y por la élite mundial. Para correr más rápido, el secreto es, de forma totalmente contraintuitiva, correr mucho, pero mucho más lento. A ver, vamos a desempacar esto, porque de entrada suena a locura. El libro de Fitzgerald salió por allá en 2014, y básicamente fue el puente que trajo la ciencia de los atletas olímpicos al corredor aficionado. Ujú. Él es un escritor súper aclamado en temas de nutrición y resistencia, autor de Racing Weights y coautor de 80-20 Triathlon. Exacto, es una autoridad en el tema. Y para entender por qué este método revolucionó todo, tenemos que ver de dónde viene. O sea, quién lo popularizó. Claro. Fitzgerald no inventó esto de la nada. Él tomó y popularizó las investigaciones de científicos como Stephen Seiler. Este fisiólogo empezó a estudiar a fondo a los esquiadores de fondo noruegos. Ah, los noruegos. Siempre un paso adelante en resistencia. Tal cual. Y lo que descubrió Seiler rompía con todo lo que se creía en esa época. Sí, porque la vieja escuela era brutal. Pensemos en el gran Emil Zatopek en los años 50. La locomotora humana. Literal. O sea, él hacía repeticiones de 400 metros todos los días, a veces 40 o 50 repeticiones brutales. Era forzar el sistema hasta el colapso. Claro, la idea de forjar el acero a puros golpes. Pero la evolución natural llevó a la élite hacia el 80-20 mucho antes de que la ciencia lo nombrara así. Por ejemplo, el libro cita a Bill Rogers, un maratonista legendario. Ujú. Cuando revisaron sus diarios de entrenamiento, descubrieron que de las 128 millas semanales que corría, que es una barbaridad, Una locura total. bueno, sin saberlo, él corría el 81% de ese volumen a una intensidad súper baja. ¡Wow! Es que tiene sentido. Para usar una analogía, es como tratar de estudiar para un examen dificilísimo sin dormir en toda la semana. Claro, el cerebro no da más. Exacto. El cerebro, igual que el músculo, se quema en lugar de absorber la información si no hay descanso. La intensidad baja es como ese sueño reparador donde se asimila todo el trabajo. Es una excelente comparación. Si la élite entrena así, la gran pregunta es, ¿qué está haciendo el corredor aficionado promedio? Y ahí está el problema que lleva al estancamiento. Sí, los datos que muestra Fitzgerald son durísimos. Cuando le preguntan a los corredores populares, dicen que hacen un 55% de su entrenamiento suave. Ujú. Pero cuando les ponen monitores para medirlo de verdad, resulta que pasan casi la mitad del tiempo, un 46%, en intensidad moderada. La temida zona gris, o lo que mucha gente llama ir medio fuerte. Y ahí está la trampa de la zona gris. Es fundamental explicar por qué pasa esto a nivel fisiológico. Esa intensidad media resulta que es demasiado rápida
para permitir que el cuerpo se recupere. Claro. Y al mismo tiempo es demasiado lenta para generar velocidad punta o potencia real. O sea, el entrenamiento verdaderamente suave, ese 80%, es el que desarrolla las mitocondrias, que son nuestras fábricas de energía. Las plantas de poder de las células. Tal cual. Y además preserva el glucógeno. Pero la zona gris, esa intensidad moderada constante, lo único que genera son niveles crónicos de cortisol. O sea, estrés puro. Estrés y fatiga acumulada que no te deja rendir el día de la carrera. Pero hay un tema aquí, y es el ego. O sea, la mente nos engaña. Para mucha gente, se siente súper vergonzoso ir corriendo tan lento en el parque cuando ven que todo mundo los pasa. Uy, sí. El ego es el peor enemigo del corredor. Es que te hacen creer que si no duele, si no estás sudando a mares y sin aliento, entonces no estás haciendo nada útil. Es un sesgo tremendo. Pero bueno, sabiendo que el ego nos empuja a esa zona gris, la pregunta práctica es, ¿qué es exactamente el 80-20 y cómo se mide esa lentitud sin volverse loco? Exacto. El capítulo 6 del libro define esto clarísimo, con un sistema de 5 zonas. El 80-20 significa que el 80% de tu tiempo semanal, de todo el tiempo que corres, lo pasas en las zonas 1 y 2, que son de baja intensidad. Muy baja intensidad. Y el 20% restante lo dejas para las zonas 3, 4 y 5, que es la alta intensidad. Esa es la verdadera polarización. Polarización total. Correr fácil de verdad y hacer calidad de verdad. Pero, a ver, ¿qué pasa si alguien no tiene un reloj inteligente carísimo? O si el reloj tiene ese famoso lag, ese retraso del pulsómetro, que a veces tarda un minuto en mostrar que el corazón ya está a 1000 por hora. Claro, la tecnología a veces falla. Y por eso Fitzgerald introduce formas empíricas. Habla de la escala de esfuerzo percibido, el RPE, y algo genial que es la prueba del habla. El famoso talk test. Exacto. Si no puedes mantener una conversación fluida o recitar un juramento largo sin quedarte sin aire, entonces vas demasiado rápido. El libro menciona el juramento a la bandera como ejemplo. Entonces, ¿qué significa todo esto en la vida real? Que la métrica más avanzada y precisa que existe a veces es simplemente poder charlar de la vida con la persona que corre a tu lado. Es así de simple y así de efectivo. Ahora, la teoría suena bellísima, pero ¿cómo adaptamos esto a una semana real? Porque la gente tiene trabajos, familia, no son atletas olímpicos. Totalmente. Y las fuentes nos dan ejemplos muy claros de cómo estructurar esto. Sí, un plan típico semanal se vería, digamos así. El lunes es día de descanso. Fundamental. El martes haces tus intervalos de velocidad en la pista. Ese es tu 20% de trabajo duro. Ahí dejas todo. Exacto. Luego, miércoles, viernes y sábado son rodajes muy suaves. Ese es tu 80% construyendo la base. Y el jueves puedes meter una carrera tipo tempo. Que es un ritmo sostenido, incómodo pero controlable. Y lo interesante es que esto no solo aplica al corredor de 5 o 10 kilómetros, incluso en la ultradistancia. Los que corren 100 kilómetros se benefician muchísimo de ese 20% de velocidad. ¿En serio? Porque uno pensaría que para correr 100 kilómetros solo hay que trotar lento todo el tiempo. Claro, la lógica te diría eso. Pero los estudios que cita el autor demuestran que esos intervalos duros mejoran la economía de carrera. O sea, te vuelves más eficiente biomecánicamente. Gastas menos energía en cada paso, lo cual es vital cuando llevas 15 horas corriendo y la fatiga asoma. ¡Wow! Tiene todo el sentido del mundo. Pero volvamos al corredor popular con un empleo de tiempo completo. O alguien que se lesiona fácil y no puede sumar tanto kilometraje en el asfalto. Ah, para esos casos el libro tiene opciones que llama agresivas, pero en el buen sentido. A ver, contame de eso. Es el entrenamiento cruzado o cross-training. Puedes sumar todo ese enorme volumen aeróbico del 80% haciendo ciclismo, usando la máquina elíptica o incluso corriendo en el agua. O sea, simular el esfuerzo aeróbico, pero sin el impacto. Exactamente. El corazón no sabe si tus pies están golpeando el cemento o si estás pedaleando. Solo sabe que está trabajando a baja intensidad. Así proteges las articulaciones, evitas lesiones y sigues el método. Es una maravilla para quienes tienen horarios súper apretados o rodillas delicadas. Ahora, aquí es donde se pone realmente interesante, porque como todo método súper popular, el 80-20 también tiene sus críticos dentro de la comunidad científica. Claro, siempre hay debate en la ciencia del deporte.
Y es importante ser justos con todas las posturas. Sí, por supuesto. Y aquí quiero ser súper transparente con la audiencia. En este espacio no tomamos bandos. No estamos diciendo quién tiene la razón absoluta. Simplemente exponemos el material, los datos y las diferentes perspectivas de forma imparcial. Exacto. Nuestra misión es informar. Y el debate es interesantísimo. En publicaciones serias como Medicine and Science in Sports and Exercise, científicos de peso como Burnley, Bearden y Jones argumentan que la élite actual no usa un modelo estrictamente polarizado. Ah, ¿no? ¿Y qué proponen? Ellos defienden el modelo piramidal. Sostienen que en realidad la base es un 70% suave, luego un 20% de intensidad media y solo un 10% verdaderamente duro. O sea, incluyen a la zona gris en la ecuación. Sí, y esto nos lleva al famoso modelo noruego que está tan de moda hoy en día con fenómenos como el corredor Jakob Ingebrigtsen. Una bestia total. O Niels van der Poel en patinaje de velocidad. Ellos están dominando el mundo, literalmente, acumulando horas en esa intensidad de umbral, en esa misma zona gris que el 80-20 te dice que evites. Pero ojo, la diferencia tecnológica ahí es abismal, ¿verdad? Totalmente. Ellos pueden entrenar así porque se están pinchando el dedo constantemente para medir el lactato en sangre durante el entrenamiento. Es una precisión de laboratorio para no pasarse de la raya. Algo que alguien que corre en el parque un martes no va a hacer. Claro, no vas a ir con una aguja pinchándote la oreja mientras trotas por tu barrio. Pero lo rescatable de este debate, y creo que es el punto central, es que más allá de si es 80-20 o 70-20-10, hay un consenso absoluto en la ciencia. Así es. Todos, desde Fitzgerald hasta los noruegos, están de acuerdo en una sola cosa innegable. El volumen masivo de baja intensidad, el rodaje suave, es la base indispensable del éxito. Exacto. El debate es sobre cómo repartir ese 20 o 30% restante, pero el cimiento siempre es correr fácil. Y si conectamos esto con el panorama general, la gran lección para cualquier persona que nos escuche es que adoptar esta filosofía te permite disfrutar del proceso, evita las lesiones crónicas y te devuelve la alegría de salir a correr todos los días sin sentir que vas a la guerra. Totalmente. Y esto me deja pensando en algo, y es una idea que quiero dejarle a la audiencia para que le den un par de vueltas. A ver. Si la ciencia demuestra tan claramente que estar constantemente en una intensidad moderada, pero estresante, termina arruinando el rendimiento físico y nos estanca, ¿en qué otras áreas de nuestra vida diaria estamos cometiendo el mismo error? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! O sea, pensemos en el trabajo o en las relaciones. ¿Cuántas veces estamos atrapados en una zona gris de estrés crónico, digamos, donde no estamos ni descansando de verdad, ni trabajando con una intensidad y un enfoque del 100%? Es un golpe a la realidad. Estar siempre medio estresados, sin apagar nunca el motor. Exacto. No nos permitimos recuperar, pero tampoco rendimos al máximo cuando de verdad importa. Nos quemamos lentamente. Es algo para reflexionar. Sin duda, y aplicar el 80-20 a la vida podría ser un cambio radical. Totalmente. Bueno, ha sido un placer desmenuzar toda esta ciencia hoy. Invitamos a todos a escuchar, suscribirse y activar las notificaciones del podcast Corre, Lee, Vive. Sí, acompáñenos. Allí seguiremos haciendo estas exploraciones súper profundas sobre libros que la verdad nos transforman la forma de entender no solo el deporte, sino la vida misma. Un abrazo y hasta la próxima inmersión.